aquí unos anuncios rápidos, invitados a que escuchen dos podcasts. Uno es el de Laboratorio de Arqueología, les dejé el enlace en el chat. Y el otro es un podcast reciente que está siendo impulsado por la Escuela de Antropología, el Diario de Campo. Ya sacaron el primer episodio, está bueno, me gustó bastante. Y también les dejo el enlace para que los visiten. Ok, dicho eso, vamos entonces a... Ok, ahora en un momento para quitar esto y esto de acá. Muy bien, y voy a correr esto aquí. Ok, entonces, para lo que sería la clase del día de hoy, en el caso de arqueología, pues también es del componente arqueológico, también estamos en la unidad 1, que sería, en el programa está llamada como Pensamiento Social, Cultura y Otra Edad, y vamos a ver un poquito de información sobre lo que estaba pasando en siglo XVIII, siglo XIX, inclusive antes, en el caso de la arqueología, vamos a ver un desarrollo histórico, vamos a hacer un recorrido histórico previo a estos siglos, porque son, como ustedes pudieron leer en Rojano Simón, son épocas interesantes de estudiar porque nos dan un contraste o nos dan un mejor entendimiento del cambio de cómo se ha formado la arqueología a lo largo del tiempo. Okay. Entonces, bueno, esto es meramente, vamos a sacar el lápiz. Vamos a coger el azul. Esto es meramente el título, digamos que le asigné personal a lo que vamos a estar viendo, digamos, en esta unidad. Vamos a ver un poquito de institucionalización de la arqueología, surgimientos, digamos, de la arqueología, y los primeros pasos en el estudio de objetos antiguos. Vamos a ver un poquito sobre lo que sería la ilustración, la ciencia e ideas sobre la cultura y los inicios de las ciencias sociales, teoría y el trabajo antropológico. Ok, generalmente en las presentaciones me gusta comentarles cuál es el material que estoy utilizando de apoyo, porque no soy tan brillante como para saberlo todo de un solo, entonces obviamente pues recurro a manuales o libros para poder hacerles una presentación de los contenidos de cada unidad. Vamos a estar utilizando los primeros capítulos del libro de Trigger, Historia del Pensamiento Arqueológico, muy recomendado. Probablemente no lo van a ver solo en teorías antropológicas, sino que también posiblemente lo vean en los cursos de arqueología o en el curso de métodos y técnicas, cosillas así, en otros cursos de arqueología en general. Entonces, para la clase de hoy voy a utilizar los primeros capítulos, creo que el capítulo 1 y 2, si mal no recuerdo. También, a lo largo de la presentación, ustedes van a poder encontrar este tipo de iconos. Este tipo de iconos van a advertirnos sobre preguntas para ir haciendo un repaso o para ir yo teniendo una noción de si están entendiendo los contenidos de la presentación y también contenidos que hayan ido en las lecturas correspondientes a cada semana. Aquí, primera pregunta. ¿Por qué creen que es importante estudiar la historia de la arqueología? Gracias a la persona que participó, que no pude ver quién fue. Sí, completamente, digamos, de acuerdo con ambos comentarios. Como Rojana Simón nos decía y el compañero nos explicó, prácticamente tenemos una curiosidad innata por conocer y en este caso muy puntual que nos atañe para la arqueología, una curiosidad innata por saber sobre el pasado, saber qué estaba antes que nosotros. Y digamos, eso también es 100% relevante para entender por qué estudiamos la historia del desarrollo teórico de la arqueología, que es prácticamente lo que vamos a estudiar en teorías 1 y 2, más de carácter, de manera, digamos, histórica, inclusive en teorías 1. Es conocer qué pasó, digamos, cómo surgió la arqueología, nos ayuda a entender por qué la arqueología es como es ahora y por qué utilizamos las técnicas que utilizamos ahora, inclusive por qué ya no hacemos arqueología como se hacía antes. Entonces siempre es un buen panorama tener una imagen, digamos, histórica de lo que acontece en nuestra disciplina. Ok. Entonces, también lo que me gusta mucho en las presentaciones
referirnos cronológicamente a cómo, a dónde nos estamos ubicando, digamos, en el tiempo en la presentación. Si bien es importante que entiendan que las teorías, no todas, son como desarrolladas en un orden cronológico preciso, porque muchas de ellas pues estaban debatiendo en épocas similares, sí, digamos, es bueno tener una noción temporal de en qué época se desarrollan las teorías, porque hay ciertos factores sociales, políticos, económicos que van a influir directamente en cómo se desarrolla cada una de esas formas de pensamiento, como estuvieron ahorita repasando con Natasha, y eso es el mismo caso para la arqueología. Entonces, en el caso de las presentaciones que vamos a hacer, usualmente voy a poner una línea cronológica, va a ser esta, va a cambiar un poquito tal vez. Vamos, esta línea cronológica, vamos a hacerla un poquito más grande. Ok, en este caso vamos a tener vamos a usar una clasificación en periodos o periodos de clasificación propuesta por Trigger, del libro que ya les mencioné al inicio, y por también la propuesta de Willy Sabloff, que es este libro de acá, A History of American Archaeology. Aquí tienen un enlace para revisar el libro, pues de manera en línea y de manera gratuita. Ok, entonces, estos dos autores los retomo solo meramente para entender, digamos, para ponerle un nombre a esos periodos que vamos a ir repasando. En el caso de Trigger, pues él nos menciona, vamos a utilizar la clasificación que él plantea, sobre edad moderna, edad media y edad antigua, que ustedes también pudieron leer un poquito en Rojano Simón. Y en el caso de Willy Sabloff, vamos a utilizar esta clasificación en 4 periodos, que sería vamos a utilizar otro color, el periodo especulativo, que sería, pues comprende estas mismas categorías señaladas por Trigger, edad moderna, media, antigua, y luego tenemos una mayor diversificación, podríamos decirlo así, de el desarrollo de la disciplina, en donde vemos que estaría lo que sería el periodo clasificatorio descriptivo, que vamos a abordar en este curso. También estaría el periodo clasificatorio histórico, que también vamos a ver en este curso, el cual a su vez podríamos, bueno, los autores sugieren dividirlo en lo que sería clasificatorio histórico cronológico y clasificatorio histórico contextual funcional. Hasta aquí, temporalmente hablando, entonces vamos a ver que desde la edad antigua hasta aproximadamente 1950, 1960 es lo que vamos a estar repasando en teorías 1, mientras que en teorías 2, si bien ustedes dicen, qué poquito es solo este tramo de 1960 a la actualidad, van a ver que es una época todavía más diversa en la producción teórica, y por lo tanto involucra muchos más enfoques teóricos de los que vamos a ver hasta el momento, pero concentrémonos en lo que sería teorías 1, que vamos a llegar temporalmente hablando hasta 1950, 1960. Para las clases de hoy, vamos a utilizar otro color. Vamos a concentrarnos en lo que sería más que todo esta época no. Sí, vamos a concentrarnos más que todo de lo que sería de la edad antigua hasta más o menos 1900. En esta época, de acá del 1700 al 1900, vamos a retomarla o enfatizar nuevamente en unidades posteriores, más que todo en la unidad 3. Y para el día de hoy, pues lo que vamos a hacer es enfocarnos en lo que sería entender qué estaba pasando en la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Es decir, qué estaba pasando en el periodo especulativo. También, como pueden notar, generalmente en las presentaciones yo voy a indicar conceptos claves que me parece, digamos, pueden orientarlos o ayudarlos a ubicar la información de manera como más precisa respecto a cuáles son las ideas principales que estamos desarrollando en cada presentación. Entonces, cuando ustedes vean esta imagen, ustedes van a decir, conceptos claves. Entonces, para la clase de hoy, como conceptos claves tenemos más que todo los periodos que vamos a estar repasando rápidamente hoy: edad antigua, edad media y edad moderna. Y esto es más que todo siempre vamos a intentar hacer esta contextualización histórica, pero en el día de hoy pues estoy explicando más o menos cómo es el
la estrategia también de presentación de los contenidos que vamos a tener a lo largo del curso. Entonces, noten aquí que tenemos, solo para ir probando que todo va bien, noten que aquí tenemos otra sección para preguntas y evaluar si están entendiendo lo que estamos conversando. Pregunta muy sencilla que acabamos de ver. ¿Cuáles son los autores de las clasificaciones por periodos del desarrollo científico de la arqueología que vamos a estar utilizando en el curso? ¿Cuáles son los periodos o la clasificación por periodos que Trigger sugiere? Correcto, muy bien. Es correcto, esa es la clasificación que Trigger sugiere. Y respecto a Willy Saulo, ¿cuál sería la clasificación? Es correcto, es especulativo, clasificatorio histórico, clasificatorio descriptivo primero sería. Clasificatorio descriptivo, clasificatorio histórico, que a su vez vamos a ver se divide en dos subperiodos, clasificatorio histórico cronológico y clasificatorio histórico contextual funcional. Y por último, llegaremos al periodo explicativo, que este es el que vamos a abordar a profundidad en teorías antropológicas 2. Muy bien, vamos bien. La clase de hoy va a ser bastante sencillita, pero vamos viendo más o menos cómo es la estrategia de presentación. Entonces, entrando a los contenidos de hoy, como les mencionaba, la clase de hoy es bastante ligera a nivel de contenidos y también bastante ligera, me parece, a nivel de comprensión. Esto no va a ser siempre en todas las clases porque a medida que vayamos avanzando, principalmente cuando ya nos vamos adentrando en lo que serían las unidades de la 4 a la 7, pues que ya son las teorías como tal, pues vamos a ver un mayor nivel de complejidad, digamos, en la comprensión de los contenidos, pero ustedes pueden hacer intervenciones. Si bien yo voy a poner secciones de preguntas para estar midiendo la comprensión que tienen de los contenidos, pueden hacer intervenciones cuando ustedes gusten. Veo aquí un comentario en el chat, perdón que no lo había visto. Evelyn Leandro nos dice, me imagino que respecto a la primera pregunta, en la lectura se mencionan 3 dimensiones de la... Ah, no. Eso, perdón, sí. Evelyn. Es sí, de antroposocial. Eso es de social. Sí, no las he contestado para no interrumpir la exposición de María. Tranquilos, no pasó nada. Yo no vi nada. Ok, entonces, continuando entonces con los contenidos para el día de hoy, vamos a retomar mucho lo que ustedes leyeron en el caso de la lectura de Rojano Simón, que también puede ser repasado por el libro que les mencionaba, de donde voy a tomar los contenidos, que es el libro de Trigger. Y pues que, bueno, en el caso de hoy, solo señalar que tal vez es un caso anómalo respecto a las siguientes lecturas, porque, bueno, generalmente las lecturas van a ser un complemento a los contenidos que vamos a ver en clase, un material de apoyo para ver de manera como más práctica, pero a la vez teórica, cómo se estaba haciendo, cómo se estaba trabajando por los principales investigadores de la época. En el caso pues de la lectura de Rojano Simón y los contenidos de hoy, como son muy generales y temporales, pues vamos a ver bastante coincidencia respecto a lo que voy a presentar y lo que ustedes leyeron. Entonces, para empezar, vamos a empezar temporalmente hablando por lo que sería la edad antigua. Bueno, en este caso vemos que temporalmente hablando, como mencionábamos, siempre se ha dado una curiosidad por conocer sobre el pasado. Lo interesante de retomar o de resaltar en este periodo histórico es que en la edad antigua las personas mantenían esa curiosidad por el pasado, mantenían una curiosidad por los objetos antiguos, más que todo porque se les consideraba como fuentes de conocimiento o símbolos para demarcar relaciones sociales o como para resaltar diferencias a nivel de poder, etcétera, y servían, digamos, más que todo los objetos de esta manera. Sin embargo, a pesar de que los objetos mantenían pues simbolismo como para referir al pasado,
el interés no residía precisamente en entender el pasado a partir de los objetos. Se conocía que los objetos podían ser antiguos, podían ser de sociedades pasadas, pero no interesaba el objeto como tal en sí, sino lo que interesaba del pasado, más que todo se reflejó a nivel de los relatos que las personas contaban, o más que todo, inclusive tal vez para la data antigua no tanto, pero lo que podía encontrarse a nivel de escritos o de texto. Entonces, como tal, si bien habían objetos antiguos o antigüedades y se reconocían por personas en esta data antigua, mantenían todavía un rol secundario, podríamos decir, respecto al estudio o el entendimiento del pasado. Un caso anómalo, digamos, o un caso poco común para la época sería, por ejemplo, el que menciona también Rojano Simón, de la hija de uno de los reyes de Babilonia, el rey Nabonidus, creo que es Nabonidus, su hija Enigaldinana, ella prácticamente ha sido considerada o es considerada una de las primeras curadoras del primer museo de la historia, y esto debido a su interés en coleccionar antigüedades, más que todo, digamos, pues para recuperar conocimiento respecto a las deidades, digamos, de la época, bueno, de la época no, sino de la cultura babilonia, y más que todo, digamos, una vez más, con ese aire de misticismo de las antigüedades. Entonces, si están interesados en conocer un poquito más, aquí hay un enlace para que lean este artículo muy, muy breve. No es artículo académico, es un artículo de cultura popular. Ok, si nos movemos en el tiempo, noten aquí, como les mencionaba, que pues el pasado principalmente era transmitido, conocido o apropiado principalmente a partir de los relatos orales, y también podía ser apoyado por textos escritos, y no necesariamente era un pasado que se entendía a partir de los objetos. Este escenario va a ser relativamente similar en la Edad Media. La única diferencia es que respecto a la Edad Antigua vemos una disminución en el interés por conocer el pasado. Esto debido a que cómo se conocía el pasado y qué se conocía del pasado era determinado por los entes religiosos, digamos, que predominaban en la época. En el caso de la propuesta de Rojano Simón, vemos que ella pues se caracteriza por describir un contexto más que todo de carácter europeo. Entonces vemos un predominio de lo que sería la Iglesia Católica en el control de qué se conoce y cómo se conoce el pasado, y por lo tanto quienes van a estar interesados en recolectar información del pasado pues van a ser los mismos religiosos, principalmente para respaldar los hechos descritos en la Biblia. Entonces va a haber un control, digamos, mayor sobre qué se conoce del pasado, y por lo tanto esto va a reflejar o va a incidir en una disminución de, por decirlo de una manera, los estudios o los trabajos que se podrían hacer respecto a conocer sobre el pasado. Aquí tal vez, inclusive para los que han visto la serie Vikingos, y si ustedes recuerdan estos capítulos, obviamente, solo para contextualizar, Vikingos es una serie, ¿verdad?, que no es fiel a todos los, que no es fiel cronológicamente a los eventos que relata, es una serie ficticia, ¿verdad? Entonces, si bien pueden haber algunos desfases ahí temporales, lo interesante de retomar de la época es que, por ejemplo, las sociedades antiguas eran vistas como salvajes, o eran vistas como no tengo, se me acaba de ir la palabra, como herejes, digamos, de toda esta producción de conocimiento a nivel bíblico. Entonces, ciertamente también por ese lado vemos que hay un rechazo a conocer sobre el pasado. Se conoce solo sobre el pasado que respalde los
eventos de creación o eventos mencionados en la Biblia. Entonces, si bien vemos entonces acá que hay un predominio de lo que sería el conocimiento de las del pasado a través de relatos orales y escritos, aquí también vemos cómo predomina un conocimiento del pasado principalmente a través de textos o conocimiento escrito. Una vez más, esto debido a que se enfatiza mucho en los hechos bíblicos. Vemos que empiezan a tomar relevancia los objetos como tales. Una vez más, objetos que logren respaldar esos mitos de la creación a nivel católico, principalmente para lo que sería el caso europeo, ¿verdad? Pero aún así, interés por conocer objetos antiguos no es tan relevante como sería en la siguiente periodo que podríamos denominar la Edad Moderna. Acá vemos que si bien se dan los primeros intentos o intereses por conocer el pasado a partir de los objetos todavía, de las antigüedades o de los objetos antiguos, todavía pues se hace uso o referencias a ciertos textos. Sin embargo, se va a tomar mayor consideración a lo que es el objeto. Y esto va a ir sentando las bases o formalizando lo que sería el posterior surgimiento de una arqueología científica. Entonces, si ustedes recuerdan, en Rojano Simón, ella nos habla de una historia, de la protohistoria de la... ¿Por qué no me deja? De la protohistoria de la arqueología. En este sentido, déjenme nada más aquí aumentar el grosor del lápiz. En este sentido vemos que de la Edad Moderna hacia atrás, Rojano Simón nos habla sobre esta protohistoria de la arqueología como tal. ¿Por qué protohistoria? Porque o porque, digamos, ella clasifica como entre protohistoria de la arqueología y la historia de la arqueología. Pues más que todo podríamos inferir que durante esta época no se da un desarrollo a nivel de técnicas o de métodos para recuperar evidencia, objetos antiguos, o no se da un desarrollo a nivel metodológico para analizar objetos antiguos. Escenario que va a ser completamente distinto en lo que sería la edad contemporánea. No obstante, es en esta época de la Edad Moderna donde se empiezan a hacer los primeros intentos por ir desarrollando o formalizando técnicas para estudiar objetos antiguos. Vemos acá, por ejemplo, entonces, que en la Edad Moderna va a ser la época en la que se va a ir surgiendo lo que se conoce como el anticuarismo y el coleccionismo. Y una vez más aquí vemos entonces cómo retoma el papel, lo que sería el objeto per se, pero no es un papel en el que el objeto sea entendido como un reflejo de sociedades antiguas, o las personas no estaban principalmente interesadas en conocer objetos o recolectar o coleccionar objetos para conocer sobre las personas del pasado, sino más bien un interés en coleccionar objetos como símbolo de prestigio o como símbolo de estatus. Inclusive si retomamos la lectura de Rojano Simón, vemos que estos objetos eran utilizados como símbolos para construir identidades nacionales en la época, o como símbolos exóticos para demostrar el poderío de ciertas naciones europeas sobre algunas colonias americanas. Entonces los objetos como tal nuevamente van a ser un símbolo de poder en la época, y no tanto un medio para conocer sobre las personas del pasado. Cuestión pues que va a cambiar en la siguiente etapa, que sería más que todo la edad contemporánea, que estamos hablando de lo que más que todo atañe el periodo que íbamos a revisar en la unidad 1, que serían siglo XVIII, siglo XIX. Aquí vamos a ver los primeros esfuerzos por formalizar técnicas para estudiar objetos y comprender quiénes los crearon, cuándo se crearon, y todo esto apuntaba a un interés de conocer sobre los orígenes de la humanidad y qué tan antigua era la humanidad, y qué tan antigua era la humanidad. Y como vamos a ver,
todo esto fue cuestionando mucho las bases a nivel social y las bases a nivel más que todo religiosas, que fueron las que determinaron qué se conocía sobre el pasado. Si bien eso fue, ¿cómo decir? Fue la tónica durante la Edad Media, todavía las instituciones religiosas durante la Edad Contemporánea pues mantenían cierto poder que determinaban o que no permitían cuestionarse mucho sobre eventos que no fueran, que no tuvieran la misma línea que se mantenía, por ejemplo, en los relatos bíblicos. Todo esto fue cuestionado de manera más fuerte durante esta edad y durante la edad contemporánea, y por lo tanto fue formalizando aún más o desarrollando aún más el interés por conocer los objetos antiguos, una vez más para entender sobre la humanidad o los primeros seres que habitaron la tierra, o personas previas, digamos, a los intelectuales de la época que estaban estudiando antigüedades. Ok, todo esto también durante la edad contemporánea, estos debates o estos logros más bien durante esta época del siglo XIX, siglo XX, van a ir sentando las bases no solo de una arqueología científica y una arqueología con un mejor cuerpo metodológico, sino que también van a ir sentando las bases de una arqueología con un mejor desarrollo o un mejor cuerpo teórico. Y como vamos a ir viendo a lo largo del curso, vamos a observar que esto fue, por ejemplo, dando forma a lo que serían las primeras líneas teóricas de la antropología, y que a su vez influyeron en la arqueología como tal. Entonces, para lo que sería la primera finales del siglo XVIII, primera mitad del siglo, no, finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, vamos a ver el surgimiento de lo que podríamos hablar dos enfoques teóricos, uno de carácter más positivista. Esto principalmente lo podemos ver en lo que sería las escuelas de pensamiento de evolucionismo unilineal. Posteriormente vemos un desarrollo de enfoques más relativistas, y esto particularmente me queda apenas. Y esto más que todo en el caso de lo que sería el particularismo histórico, más desarrollado por la antropología social, pero que en el caso de la arqueología lo vamos a ver más que todo con lo que se conoce como historia cultural. Lo curioso de estos dos enfoques, que se más horrenda. Aquí. Lo curioso de estos dos enfoques es que, si bien este enfrentamiento entre positivistas y relativistas fue marcando las primeros discusiones teóricas de inicios del siglo XX, estos enfoques son retomados posteriormente, más o menos alrededor del 1950, 1960, donde es una época donde se marca un hito histórico, podríamos decirlo así, en cómo se desarrolla la arqueología. Vamos a ver que ahora, digamos, se retoman ciertos planteamientos o ciertas ideas de rigurosidad científica que se venían estableciendo por escuelas más positivistas, se van a retomar en esta época de 1950, 1960, y posteriormente se vuelve a haber ¿cómo decirlo así? Un abandono, podría ser una disminución en el interés por este tipo de planteamientos, y se vuelven a retomar pues ideas más de carácter relativistas. Entonces, vamos a ver que a lo largo de la historia pues va a ser un estira y encoge entre posturas más positivistas y posturas más relativistas. Luego vienen posturas más neopositivistas, y otra vez nuevamente posturas más que relativistas, vamos a decirle más posmodernas. Y posteriormente, luego de digamos, debates a nivel histórico en los que se retoman estas, ¿cómo decir?
este debate entre si la ciencia, más que todo a nivel, digamos, de la arqueología, puntualmente, que es lo que nos interesa para esta presentación, estos debates entre si se puede ser objetivo a nivel científico o si se puede o si no se puede ser objetivo a nivel científico, vamos a ver cómo van sentando las bases de cómo hacemos arqueología actualmente, que es una arqueología que Trigger nos menciona más de carácter realista, en donde somos conscientes que si bien no se puede ser 100% objetivo a la hora de investigar, debemos pues buscar o intentar mantener una objetividad lo mejor posible. Pero, una vez más, esto lo vamos a ir viendo más que todo en teorías 2. Esto fue nada más una rápida introducción. Déjenme ver si hay alguna otra idea importante que se me esté escapando. Bueno, algo importante también, que una vez más resaltar que todo este, digamos, debate, vamos a devolvernos acá, todo este debate a nivel histórico que vamos a ir viendo en el curso, entre, por ejemplo, evolucionismo unilineal y posteriormente historia cultural, y luego vemos otra teoría bastante relevante, digamos, para la época contemporánea, como sería el procesualismo, y luego vendría lo que sería el postprocesualismo. Vemos que todos estos debates entre una teoría y otra, a la hora de ir estudiándolos, tanto en teorías 1 como en teorías 2, lo importante es que ustedes siempre mantengan en mente el contexto en el que están surgiendo cada uno de estos enfoques. Una vez más, porque dependiendo de las variables sociales, económicas, políticas, etcétera, que se estén desarrollando en cada época, esto va a marcar los intereses que tiene la arqueología y cómo es que se estudia la arqueología. Entonces, vamos a ver a lo largo del curso cómo es que el objetivo de investigación de la arqueología cambia a lo largo del tiempo, muchas veces muy influenciado por las agendas políticas de la época. Entonces, hay que ser muy conscientes de que, como hemos venido ejerciendo arqueología a nivel histórico, no es una arqueología inocente, no es una arqueología, más bien ha sido una arqueología muy de la mano de agendas políticas y que de una u otra manera ha generado impactos tanto negativos como positivos en las sociedades de la época y que, bueno, se arrastran esos impactos hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, digamos, como todas esas variables, de esas particularidades de cada época fueron influenciando la arqueología como la conocemos actualmente. Y también pues mencionando un poquito de lo que serían las técnicas y el cambio de cómo de los métodos, no los métodos, sino un cambio en las técnicas a nivel histórico y cómo es interesante ver que técnicas que fueron desarrolladas, por ejemplo, en la Edad Moderna o a inicios de la Edad Contemporánea todavía son técnicas súper utilizadas en arqueología y que han variado tal vez en muy poquito o poco. Y también vemos pues técnicas que eran inimaginables, me imagino, de aplicar en estos periodos anteriores. Ok, dicho eso, como ustedes podrán observar, lo que fueron los contenidos del día de hoy fueron bastante sintéticos, es meramente un recorrido histórico muy rápido por los inicios de la arqueología o lo que sentaron las bases de la arqueología científica y pues una pequeña introducción a lo que van a ver en el curso de teorías antropológicas 1 y inclusive aún más breve descripción de lo que van a ver en teorías antropológicas 2. Ay, vean, ahí está el perro, es que siempre llora cuando pasa la ambulancia. Un toquecito. Y ahora sí. Ok, déjenme ocultar esto un momento nada más. Entonces, una vez más, insistir que, bueno, la clase de hoy va a ser como bastante relajada. No va a ser así el resto de clases. Hoy fue muy rápido, de hecho. Probablemente no va a ser así en el resto de clases.
pero vamos a ir viendo, vamos a ir manejando esto, intentando de que sea un momento como agradable de discusión. Y generalmente pues complemento con ejercicios para que veamos la teoría, digamos, de una manera como más práctica. Ok, dicho eso, pues llegamos a la etapa final de la presentación, que usualmente voy a incluir estas etapas en todas las presentaciones. Tal vez en algunas ocasiones no nos dé chance de abordar esta etapa a profundidad por cuestiones de tiempo, pero el día de hoy, nada más les pido 5 minutitos más, o unos 10 minutitos más para reflexionar sobre los contenidos de la unidad 1. Entonces, a partir de lo que hemos estado comentando en la presentación, me gustaría saber si, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre si ha cambiado la percepción en cómo se aprecia el pasado.